Es una muestra muy clara de que el presidente, pues la verdad, va a decir lo que se le ocurre en las conferencias. Mira, la verdad es que yo creo que Cantinflas era más claro en sus papeles. ¿Cómo será la desesperación y la ansiedad que les da a él, a su gobierno, y a Claudia Sheinbaum y a su gobierno para tratar de que se cubra y se trate de dar la vuelta a la página lo más posible y se tenga que llegar a estos argumentos? Hertz Manero tiene 83 años, claro. Entonces cualquier cosa podrías pensar, bueno, pues a lo mejor sufrió un infarto, o a lo mejor, pues sí, evidentemente, o murió porque está ausente, etcétera, porque lo ocultan o está enfermo, etcétera, ¿no? Para la edad de un fiscal, a mí me parece que ya está muy grande. Y en todo caso, pues la vida pública no es cada vez más pública. Yo te diría que incluso en términos de transparencia, este debe ser uno de los gobiernos más opacos. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa en el que analizamos algunas de las afirmaciones más complejas, más ridículas, más sofisticadas o menos sofisticadas del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Y en este tercer episodio nuevamente me acompaña Georgina Gagiola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Bien, bien, muchas gracias. Vamos a revisar esta semana 5 temas del presidente que pues han sido, yo te diría, de los temas que más se han hablado y que el presidente de alguna forma ha tratado de responder, de ajustar, de corregir lo que está sucediendo con sus declaraciones, pero me parece que a veces no lo logra, ¿no? No, bueno, la verdad es que ahora sí traemos un paquete muy divertido. Y además, bueno, siempre una versión clásica también, que discutiremos ya al final del programa. Pero te voy a decir qué son los temas que vamos a ver el día de hoy. El primero es, por supuesto, la salud del fiscal Alejandro Gertz, que el presidente trató el tema, pero también pues ahora se indigna, ¿no? Cuando sabemos que el tema de la salud, pues el presidente López Obrador no necesariamente lo tiene ni dominado en el tema de salud en sí, ni en el tema de la comunicación de la salud. El segundo tema es los avances de la investigación del atentado a Ciro Gómez Leiva y de alguna forma también el interés que tiene el presidente de defender o de cubrir lo más posible al gobierno de la Ciudad de México y también, por supuesto, a su propio gobierno en los temas electorales que tengan que ver con ello. El tercer tema es nuevamente lo que platicamos la vez pasada sobre el pésame a militares que han muerto en acciones enfrentando al crimen organizado. Y pues aquí vamos a ver un ejemplo de la falta de empatía del presidente y lo vamos a analizar con detalle. El cuarto, el apoyo claro a Claudia Sheinbaum, que hasta fue al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde es la sede del gobierno de la Ciudad de México, para hacer una conferencia de prensa, pues dado que cada vez que sale Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México parece que se sala y algo pasa en su gobierno y en el metro en concreto, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo en esa parte. Y por último, en los clásicos del presidente sobre la transparencia y la regla de oro de la democracia y que la vida pública se debe hacer cada vez más pública. Lo vamos a analizar con detalle y vamos a ver qué es lo que dice el presidente de esto. Pero muy bien. Si estás de acuerdo, ¿qué tal si vemos, para empezar, qué es lo que dijo el presidente o cómo fue lo que dijo el presidente respecto de la salud de Alejandro Gertz Manero y todo lo que implica y todos los elementos que mete el presidente con tal de, me parece, encubrir algo que tiene que ver con la falta de transparencia de su gobierno? Y nada menos que del fiscal general de la República. Que además, pues siempre va a decir que es independiente. Vamos a verlo y regresamos a platicar. Ha habido mucha especulación y una actitud muy no quiero usar la palabra, quiero suavizarla. Yo diría, la voy a usar, miserable. En torno a este asunto, porque vi un video, un mensaje, creo que en Twitter,
y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. ¿No lo tienes por ahí? Uno de Diego Fernández. Pero lo que... Sí. Palabras más, palabras menos, diciendo lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer. Y entonces empiezan a ver lo que llaman retweet, pero muchos. Esa es una actitud inhumana. Bueno, una miserable actitud. Yo creo que estamos hablando del fiscal general de la República, claro. Alejandro Gertz Manero, y no sabíamos que estaba enfermo, no sabíamos, o que había tenido una emergencia, no lo sabemos claramente, y entonces el presidente está molesto porque se ha creado toda esta conspiración sobre la salud del fiscal, acusa a los medios de ser miserables, habla de falsos tweets y atribuye uno que la verdad tiene razón, no le podemos desear la muerte a nadie, pero lo atribuye falso, pero no deja de mencionar a Diego Fernández de Ceballos deseándole la muerte a Gertz Manero, diciendo que lo que no pudo la justicia lo podría el cáncer. La verdad es que varios comentarios sobre el fiscal, sobre la importancia de Twitter, sobre la falsedad en Twitter, los bots, y también pues sobre el tema del cáncer, ¿no? Tenemos, hablando de la vida pública, pues no sabíamos que estaba enfermo el fiscal y por eso se genera toda esta confusión. Exacto. Y además es una figura tan importante que debimos saber que iba a estar, que iba a someterse a una cirugía, que iba a estar fuera unos días. No sabemos si está en México o no, porque él dice que está en México, el presidente, pero se decía que estaba fuera, que se había operado fuera. Incluso se señaló nuevamente el sistema de salud danés, ¿no? Que porque se atiende fuera de México, etcétera. Entonces, ellos debieron haber informado que el fiscal se iba a someter a una cirugía y no provocar todas estas confusiones. La especulación, a fin de cuentas, se genera por la falta de transparencia de la información o por tratar de ocultar algo como lo que quiso hacer el gobierno. Cuando el presidente le preguntan es la cumbre de los 3 líderes de Latinoamérica, como dicen uno, la cumbre de los líderes de Latinoamérica y de López Obrador, de líderes de Norteamérica y de López Obrador, que le preguntan al canciller dónde está y por qué no fue Alejandro Gertz Manero si fue el procurador de Estados Unidos a la reunión. Y entonces el canciller dice que ya tenía otro compromiso, que le habían avisado con muy poco tiempo y que ya no podía cancelar ese compromiso. De entrada, como sea esa respuesta, sí. ¿Qué otro compromiso puede tener el fiscal en México, claro, si vienen de la cumbre a discutir temas y vienen sus pares? Entonces, ya de ahí, pues se ve que algo están ocultando. Sí. Eso está mal. Sí. Ahí ya empieza la especulación. Esa respuesta se la dio a Ciro Gómez Leiva en su programa de radio. Y luego pasan los días y obviamente pues la especulación crece porque si no hay una versión oficial, cada quien nos hacemos una versión diferente. Cada quien con sus filias, fobias, con sus preferencias, con sus aversiones, con todo. Cada quien pues va construyendo esta versión. Y entonces, cuando ya pasa el momento en el cual hay diferentes versiones y cada quien le sube o le baja el volumen como cree conveniente en Twitter, que además sabemos que las discusiones en Twitter siempre son de un volumen y de una espectacularidad mayor que en el resto de las redes sociales y de los medios de comunicación, entonces el presidente se indigna y se enoja. Cuando además también sabemos que el antecedente más importante e inmediato de la salud de una figura pública que se había mantenido oculta fue la de él mismo por tanto tiempo. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí hay una, pues yo te diría como molestia
porque sabe el presidente que él mismo estuvo en una situación así, de no querer dar a conocer la salud, y luego criticar a los medios de comunicación o a quien sea, porque pues tienes tu propia versión de lo que pasó. Pero además no podemos tener una versión tan rara o tan especular tanto. Hertz Manero tiene 83 años, claro. Entonces cualquier cosa podrías pensar, bueno, pues a lo mejor sufrió un infarto, o a lo mejor, pues sí, evidentemente, o murió porque está ausente, etcétera, sí. porque lo ocultan o está enfermo, etcétera, ¿no? Para la edad de un fiscal, a mí me parece que ya está muy grande. Necesitamos, yo creo que alguien más joven, alguien que tenga esta carga, además de la independencia de la fiscalía, pues una carga de trabajo, sobre todo en nuestro país, que pasamos por momentos tan duros, pues es obvio que nos podíamos imaginar que algo malo le había pasado. Se supone que no lo hemos visto, se supone que está en su casa, y bueno, pues ojalá que esté bien, porque en efecto no le deseamos mal a nadie, pero lo que sí queremos y exigimos es saber qué está pasando, y porque tenemos el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Fíjate, Van, al día de hoy, 1,285 días que el presidente López Obrador dijo que él entregaría sus análisis de salud, los propios, en una conferencia de prensa. No es obligatorio, nadie se los pidió, pero él dijo que los iba a entregar. Y cuando no lo hace, entonces la especulación aumenta. Llega el momento de Guacamaya Leaks y se dice que el presidente tiene X número de enfermedades y todo, y entonces el presidente lo trata de decir, bueno, ya saben que está enfermo, entonces, ¿cuál es el problema? Aquí es lo mismo. Aquí el tema no es si nos metemos o no a la vida privada de ciertas personas, que eso estoy de acuerdo, el derecho de la privacidad, pero aquí son personajes públicos que además, por la edad, en el caso del fiscal, o por los hábitos, en el caso del presidente, pues tendremos que estar preocupados porque las decisiones que se tomen y las responsabilidades que tienen están relacionadas directamente con la salud. Así que, pues, lo siento, aquí el presidente no debe molestarse cuando se le preguntan de él o de cualquier integrante de su gabinete sobre la salud. No, porque son responsabilidades, ¿no? Pero además, pues, ¿por qué otra vez los medios de comunicación? O sea, cuando siempre que revira el presidente va en contra de medios de comunicación, no dice específicamente de cuáles, claro. ¿no? De tweet, como dice, está en tweet. Pero la verdad es que esta molestia no viene al caso. Nosotros necesitamos saber qué está pasando y tenemos el derecho a saberlo. Mira, yo creo que esta parte, en cierta forma, lo que tiene el presidente contra los medios es porque los medios, lo que publican, está sustentado en hechos que están verificados. Y que cuando el presidente habla o cuando el presidente busca en algún momento tratar de contrarrestar las versiones de los medios de comunicación con algo que no tiene cómo sustentarlo, pero nada más porque lo dice él, pues está en una desventaja clara. Y es ahí donde me parece que el presidente siempre va detrás de los medios. Contrario a lo que se dice que él pone en la agenda, el presidente va detrás de los medios. Otro tema que me parece claro y que tendría que ver con lo que vamos a ver ahorita es todo el tema de las, repito, especulaciones que se han generado por la falta de transparencia en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Claramente el presidente lo que quiere y lo que busca aquí, lo vamos a ver ahorita, es eliminar toda la responsabilidad que puedan ellos tener, tratando de culpar incluso a alguien más de este asunto, no su gobierno, sino claramente el tema de un autoatentado, que ahorita vamos a ver qué es exactamente lo que quiere decir el presidente con eso, que pues claramente es ridículo. ¿Por qué no lo vemos? Vamos a ver. Sí. Es que es muy obvio. ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena lid, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único. Se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso ya son palabras mayores.
Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente. Golpes de Estado, destituyen, reprimen. O sea, no estoy inventando nada. Entonces, no descartamos ninguna hipótesis. ¿Y el autoatentado que había mencionado el presidente? Todo hay que analizarlo. Todo lo que hay que analizarlo. Más que, a mí me llamó la atención de que participaron muchos. Porque en el caso de un autoatentado, pues, ¿para qué tantos? O sea, son 3, 4, pero acá son ¿cuántos detuvieron? 12. 12. ¿Solo se les imputa por tener armas, por el uso de armas? ¿O cuáles son los delitos? Porque no es por el ataque a... La Fiscalía tiene esos datos. Nosotros no nos metemos a más cosas, ¿no? Pero sí la instrucción, porque esto también es un asunto político y tiene que ver con la seguridad del Estado, tiene que ver con la estabilidad del país. Nada más, imagínense, sucede una cosa así a nivel mundial. Si lamentablemente no han perdido la vida algunos periodistas, no por represión del gobierno, del Estado, sino en la mayoría de los casos por la actuación de las bandas. Bueno, el presidente no sabe ni siquiera lo que está diciendo, ¿no? Se ve como que está improvisando a una velocidad, bueno, que es su velocidad, pero todo lo que dice no tiene realmente ni siquiera noción de qué es lo que quiere decir. No tiene una respuesta claramente y conforme se le vayan atravesando las ideas en el momento, pues va armando una respuesta. Así es con varias de las cosas que dice en las conferencias, pero en este caso, cuando el presidente habla de que esto es un asunto político, bueno, pues yo creo que todos los asuntos son políticos, de eso se trata, los asuntos que llegan a la conferencia de prensa son políticos, pero aquí además, ¿cómo será la desesperación y la ansiedad que les da a él, a su gobierno y a Claudia Sheinbaum y a su gobierno para tratar de que se cubra y se trate de dar la vuelta a la página lo más posible y se tenga que llegar a estos argumentos de que los conservadores, quienes quiera que estos sean, estos enemigos imaginarios del presidente, son capaces de esto o de un golpe de Estado, cualquier cosa que esto sea, como sea, en fin, creo que aquí es una muestra muy clara de que el presidente, pues la verdad va a decir lo que se le ocurre en las conferencias. Mira, la verdad es que yo creo que Cantinflas era más claro en sus papeles. Habla del derecho a disentir, ¿no? Cuando él desde Palacio Nacional ha acusado a varios periodistas de estar en su contra, por ejemplo, el caso de Carlos Loret de Mola, le guste o no, a medios de comunicación, a Reforma, todo el tiempo acusa a Reforma, los habla de que son conservadores, etcétera, ¿no? Yo creo que esta idea que tiene clavada el presidente de que hay un complot, siempre la ha tenido. Llevamos 18 años escuchando que hay un complot en su contra y bueno, pues ahora desde la presidencia pues lo usa con más eficacia en términos de utilizar, por ejemplo, recursos públicos para estar diciendo que hay un complot en su contra. Me parece terrible que hable de un autoatentado. Pero no tiene claramente una definición de eso, ¿no? No sabemos, pero además esta estupidez de decir... Porque autoatentado, la definición de autoatentado es que Ciro se lo haya organizado y lo haya provocado. Eso es un autoatentado. Sí. Cuando dice que son los conservadores, entonces quiere decir que Ciro y sus amigos conservadores, o no sé, lo organizaron. Sí, o que a lo mejor Ciro quiere desestabilizar al gobierno, ¿no? Y esta tontería de decir, es que para un autoatentado me sorprendió que eran muchos, pues ¿para qué
no se necesitan tantos. 3 o 4 para una sí, o sea, la verdad, no lo entiendo. Y además, si te fijas, en ningún momento mencionó la importancia de la vida de Ciro Gómez Leiva. Así como estábamos diciendo hace un momento que nadie le desea la muerte a nadie, él nunca habla de Ciro y siento mucho lo que le sucedió a Ciro. Al contrario, se preocupa incluso de qué se vaya a decir a nivel mundial, que esto es para desestabilizar la seguridad y el gobierno de México. Y bueno, le preguntan datos y dice, esos los tiene la Fiscalía. Yo no sé nada. Y se toca la cara, que eso dicen que es una forma de demostrar que estás mintiendo. Cuando te agarras la nariz, las orejas, algo, ahí parece que pues no tienes la respuesta y estás nada más contestando lo que se te va ocurriendo. Pero lo que queda claro, después de ver este tipo de respuestas, que son, repito, se presentan en varios escenarios del presidente, es que el presidente no quiere tomar responsabilidad y que tampoco se le debe adjudicar responsabilidad. Ojo, no la culpa, sino la responsabilidad, la responsabilidad de que su gobierno o el gobierno de Claudia Sheinbaum hayan tenido algo que ver. Y pues, como dicen que ya están 12 en la cárcel, pues entonces ya cumplieron, cuando el hecho sigue ahí. No, y además no sabemos por qué, ¿no? Pero él dice que no descarta que el conservadurismo lo haya hecho. Entonces, al no descartar, y en la manera de hablar del presidente, es casi una acusación, podríamos decir, ¿no? Pues sí, porque no hay elementos sin que él dice que no se mete en esas cosas, como acabas de mencionar, pero a fin de cuentas trata de decir que son un sector para desestabilizarlo, el complot. El complot y el sabotaje, que lo vemos en el metro, lo vemos en todas estas cuestiones. Aquí yo creo que hay una tendencia y se confirma que el presidente no quiere tomar responsabilidad de gobernar, porque esto es gobernar también. Y pues se refleja en otros tantos aspectos. Cuando el presidente, por ejemplo, no quiere tomar la responsabilidad de la violencia, que tiene que ver con los grupos de crimen organizado, los soldados, y hemos hablado de la empatía que muestra para ciertas muertes de los militares, que no fue a los funerales, no le gusta ir porque, pues, no sé, no le gusta, le dicen que no vaya, en fin, pero no hay una responsabilidad tampoco ahí que debiera existir. Y esta semana el presidente habló sobre uno de los militares que falleció en un enfrentamiento, pero la forma en la que habla del pésame que quiere dar, pues no proyecta ninguna empatía, pero veámoslo. Déjame nada más decirte una cosa antes de que pasemos al otro. Él habla de que que desafortunadamente han muerto varios periodistas en nuestro país. Sabemos que México es el país más peligroso para los periodistas, pero menciona que no es porque él o el gobierno esté reprimiendo a los periodistas, sino porque ha sido muertes entre bandas. Entonces, también es una afirmación. No sabemos qué pasó con esas investigaciones, con esos periodistas que han fallecido, que han asesinado, pero él afirma que es entre bandas. Entonces, nuevamente mencionar que esta información pública no la tenemos, pero él sí afirma que ha sucedido por la delincuencia. Entonces, a lo mejor está ocultando y otra vez la especulación, ¿no? Así es. Vamos a ver este tema de la semana, cómo el presidente habló de la muerte de militares. Gracias. Quiero nada más expresar mis condolencias a los familiares de los oficiales del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que perdieron la vida en una emboscada en Michoacán. El coronel de infantería Héctor Miguel Vargas Carrillo, que murió en el cumplimiento de su deber, y el capitán segundo de infantería Rigoberto Hernández Mora, que está herido, se encuentra en el Hospital Central Militar. A sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros militares, nuestro pesar.
Bueno, esto es claramente resultado de los abrazos y no balazos. ¿Cuándo habíamos visto que mataran a coroneles, a generales y que tuvieran secuestrados a militares? Ya ha habido varias ocasiones. Obviamente, esto es en Michoacán, pero incluimos Sinaloa, todo lo que sabemos de Sinaloa. Sí. Y bueno, la verdad es que, como comentamos en algún programa anterior, pues esta falta de empatía, sí, mueren en el cumplimiento de su deber, pero no hay empatía del presidente de acompañarlos, solamente da un mensaje, no sabemos nada de ellos, no hay honores o no. ¿Tú qué opinas? A mí lo que me molesta más de esta falta de empatía es cómo lo dice el presidente. Primer cosa, ¿lo está leyendo? Sí. Como está leyendo cuando te ibas en la escuela y te tocaba leer después del punto y seguido, después del punto y aparte, sí, tienes que leer, ¿no? Sí. Entonces, esa parte del presidente claramente no está mostrando ningún interés, ni la forma en la que el tono de lo que está diciendo, pues la verdad es que no. Segundo, que el presidente, cuando dice unos oficiales, hasta cierra un poco los ojos como para minimizar, como diciendo unos oficiales. En la misma cara y el mismo tono de la mano de unos oficiales. Tercero, el que baje la mirada y esté todo el tiempo hablando con la mirada baja de esto es no enfrentar el tema, es no quiero hablar de esto. Si, podemos ver cuando habla de cualquiera otro de su gobierno y los defiende, lo vimos ahora con Gertz, lo vamos a ver en un momento con Claudia Sheinbaum, lo vemos con Yasmín Esquivel, el presidente hasta levanta la barbilla y hay un tono de actitud de arrogancia y prepotencia. Aquí no. Y él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está la empatía del presidente? Independientemente de que su política funcione o no funcione, que pues claramente ahí están los resultados y hay una discusión de ello, pero aquí el presidente tiene culpa y no la quiere mostrar porque no la puede resolver, porque no quiere tomar la responsabilidad. Y ahí hay una cuestión de que el presidente ahí no busca tratar de entender cuál es el dolor de las demás personas. No, bueno, si tuviera la intención, mínima intención, así como dijo que iba a escuchar lo que le pedía el Chapo desde la cárcel, si tuviera tantitas ganas como de leer lo que le dijo el Chapo, pues a lo mejor viviríamos en otro país. La verdad es que los militares hacen lo que pueden. Se ha generado todo este tema, además de la Guardia Nacional, para darle responsabilidad a los militares, sí, pero pues nunca antes, y en eso sí tenemos que estar de acuerdo, nunca antes habíamos vivido en un México tan peligroso como es el día de hoy. Nunca antes había habido tantos homicidios dolosos y esta corrupción rampante que obliga, ¿no?, a que la Guardia Nacional, los militares, las Fuerzas Armadas en general, tengan que ir a la calle porque no podemos tener policías, porque no hay seguridad, etcétera. Pero esto es lo que les devuelve el gobierno. Sí. Mueren en un patrullaje, mueren en una emboscada. ¿Cómo es posible que haya una emboscada al ejército? Hemos visto muchos, ¿no? Sí. Pero siguen sin resolverse. Y hace apenas unos días pasó lo de Sinaloa, pasó en Nuevo Laredo, etcétera. Uh-huh. Hay militares que están secuestrados, que no sabemos nada de ellos. Y bueno, pues la verdad es que no solamente, creo que es el mismo problema, que el presidente cree que aceptar esta situación va en contra de su capacidad, de su manera de gobernar, sí, y no aceptando los hechos, como bien dices, pues no es una manera de resolver las cosas, no, y la gente pues los siguen asesinando a los militares. Al contrario, yo creo que hay una responsabilidad que el presidente pues se ve que no la quiere aceptar. Y vamos a dejarle de tarea a quienes nos ven, sí, que contrasten la forma en la que el presidente, cómo habla y cómo ve a los demás, cuando habla de alguien a quien sí quiere defender y con quien sí tiene empatía, que en el caso que vamos a ver ahora es con Claudia Sheinbaum, que pues ha salido al rescate, hizo la conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, en la Ciudad de México, sí, y vamos a ver el contraste de lo que acabamos de ver con los militares, con Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo. Sí, vamos a ver. Que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta, y que no se vaya también a
malinterpretar. Ella es mi hermana y si están pensando en lo otro, tengo también otros 2 hermanos, muchos hermanos. Muchos hermanos, los militares no son sus hermanos, No, porque si hablara así de los militares, diciendo que son sus hermanos y que los apoya y todo, bueno, pues veríamos ahí una diferencia, ¿no? 2 cosas que quiero destacar. La primera, la Ciudad de México, el presidente ha hecho 5 conferencias de prensa con esta fuera de Palacio Nacional, pero en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, para hablar sobre temas de la Ciudad de México. Casi las había hecho una por año, no en 2018, no en 2019, la pandemia, en fin, pero las ha intensificado. Y supongo que con este ejemplo vamos a ver más frecuentemente conferencias de prensa donde el presidente López Obrador va en defensa de Claudia Sheinbaum, porque pues lo que vemos es que ella solita no se puede ayudar, necesita este tipo de comentarios de su hermano, el presidente López Obrador, ¿no? Claro, acudir al ayuntamiento es como darle todo el apoyo, ¿no? Uh-huh. Bueno, además él lo está diciendo, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta, que es su hermana, que es honesta, etcétera. Y lo que sí seguimos viendo es que siguen ocurriendo estos accidentes en el metro, que ya está la Guardia Nacional. Afortunadamente la Guardia no está armada dentro del metro, uh-huh, que es lo que comentábamos el otro día, pero hablan de un sabotaje, ¿no? Que algo está pasando porque esto es inusual, que alguien está ahora sí que moviéndole los cables porque otra vez es un complot en contra de su gobierno, en contra de la candidatura de Claudia Sheinbaum, porque eso es lo que es. Claro. Pero aquí la pregunta es, ¿y ya investigaron de dónde viene el sabotaje? ¿Está pasando a alguien? ¿Han detenido a alguien? ¿Han visto a alguien? Están diciendo que el otro día que se separaron los vagones en Polanco es porque alguien de plano quitó los pernos, ¿no? Sí. El otro día se intoxicó gente por el humo que tuvieron que trasladar a gente al hospital. Entonces, se están investigando todas estas actividades inusuales, porque lo que dijimos es que mandar a la Guardia Nacional pues era para cuidar a la gente, sí, pero también porque sospechan que están haciendo cosas malas adentro y está pasando algo, o solamente es, como siempre, el complot, porque además el complot es contra él, pero ahora también contra Claudia Sheinbaum. Claro, porque él es Sheinbaum, o Sheinbaum es él. Esa es la idea, ¿no? Sí. Eso es lo que se quiere, de alguna forma, presentar ante la gente, que digan, bueno, pues votamos por López Obrador no se puede reelegir, pero López Obrador nos dice que ahora él seguirá siendo o se reencarnará políticamente en Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum repite todo lo que dice el presidente López Obrador para que no quede duda que es exactamente lo mismo, evidentemente sin los atributos, la gracia o desgracia de López Obrador, pero Sheinbaum repite lo mismo, nada más que la austeridad o lo que crean que están haciendo con el metro se refleja no solo en este descuido del mantenimiento en términos de los accidentes que puedan pasar, sino en todas las imágenes que vemos todos los días. No solo quienes son usuarios del metro, sino también quienes son usuarios de redes sociales, pueden ver que si las escaleras no sirven en X número de estaciones, las escaleras eléctricas, la gente tiene que subir N número de escalones porque eso es parte de la falta de mantenimiento y eso pues obviamente genera un descuido que si las escaleras no sirven, ¿por qué tendríamos que asumir que sirven los pernos que unen los vagones? ¿O por qué tendríamos que pensar que no se inundan? Porque ahorita no es época de lluvias, pero también saben que se inundan. En fin, todo esto, otra vez, con tal de no entender y no asumir que hay un descuido. Y ese descuido está dado por diferentes prioridades. El dinero ahí está, pero lo quieren usar en otra cosa. ¿En qué? No sabemos. Y ahí otra vez volvemos a la falta de transparencia y que se especule sobre dónde está el dinero, qué es lo que está pasando, por qué no se le da el mantenimiento a un servicio público de millones de personas diario. ¿Qué puede salir mal? Pues todo esto que está saliendo mal. No, bueno, para más la gente, ha habido muertos, ha habido gente lesionada, Claro. que es lo más importante. Sí. La verdad es que ella cuando estaba en campaña, ella dijo, ¿no?, que el gobierno de Miguel Mancera no había mantenido al metro, que fue parte de su campaña hablar de lo mal que estaba el metro y no vimos en estos años que está caminando en el quinto que haya mejorado el metro en ningún sentido, al contrario. Sí. Todos los accidentes que ha habido, yo obviamente pues a toda la gente que ha sufrido por esta irresponsabilidad que, como tú dices,
sí, no quieren aceptar su chamba, no quieren ejercer su chamba, ¿no? Y la verdad es que algo que me sorprendió mucho esta semana es que además de que dice que es su hermana, pero que tiene otros hermanos, porque se está refiriendo claramente a las corcholatas, ¿no? A Marcelo y a Adán. Pues sí, es que Adán ya le dijo a su equipo que ahora sí van con todo, ¿no? Incluso hay cartones esta semana muy simpáticos sobre cómo se le aparece Drácula, que es Adán Augusto, sí, a Claudia Sheinbaum viendo la caja negra del metro. Y entonces es como decir, bueno, si mi corcholata esta no funciona o baja su popularidad por los accidentes del metro, pues tengo otras corcholatas, sí, ¿no? Y bueno, pues Adán Augusto empieza la carrera también. Sí, y además, mira, a fin de cuentas, aquí el tema es, ¿cómo estará de frágil la candidatura, precandidatura o como se llame, de Claudia Sheinbaum para que una cuestión como esta sientan que, o sea, el equipo, el gobierno, el presidente, los asesores, no sé, a lo mejor son 2 personas y yo pienso que es todo un equipo, no lo sé, todos estos piensen que hay que salir con este tipo de respuesta, con este tipo de defensa, arriesgando toda la reputación con tal de salvar algo que además es muy común y normal de un ejercicio de gobierno. Los accidentes pasan, pero cómo se resuelven los accidentes es lo que la gente premia o castiga, lo que los votantes premian o castigan. Si aquí lo que estamos viendo es este nivel de respuesta y de apoyo, entre comillas, es porque claramente todo lo demás está demasiado frágil y no pueden entender cómo es que funciona la información, cómo es que funcionan los medios, cómo es que funciona una campaña. Creyeron que ganaron porque le hicieron una gran campaña y porque es mérito de ellos. Y en eso se quedaron y por eso estamos así. Pero en realidad es la información lo que falta. Bueno, vamos a terminar el programa con eso, pero además vemos que Claudia Sheinbaum pues estaba de gira, ¿no? Que ya no está saliendo, sí, que durante las giras también, sospechosamente, durante las giras era cuando sucedían estos accidentes. Y bueno, pues ya hasta aquí siguen sucediendo, claro, los accidentes, ¿no? Claro. No hay mayor testigo que los usuarios del metro, que son quienes avisan, quienes están sufriendo, quienes comunican lo que está sucediendo dentro del metro, sí, y no son los medios de comunicación haciendo un complot ahora en contra de ella. Así es. Y creo que un resumen de lo que vimos hoy es justo una de las frases clásicas del presidente sobre lo que presume que la vida pública debe ser cada vez más pública y que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Vamos a ver en qué contexto lo dijo, una de las muchas veces que lo ha hecho, vamos a dar el número exacto, cuando fue Guacamaya Leaks, y creo que pues obviamente es algo que el presidente dice que presume, pero lo hemos visto en todo el día de hoy en este programa, que en realidad pues la transparencia es una de las cuestiones que más evita el presidente y que la vida pública no es pública ni para él, ni para quienes trabajan en su gobierno o están relacionados de alguna forma con su gobierno. Vamos a ver. A ver, cuéntanos, sí. Sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la seguridad nacional. Pero lo mejor es hacer de la vida pública o hacer la vida pública cada vez más pública. No tratar de ocultar nada. Es que justo se expuso información que tiene que ver con mapas delictivos. Pero no es tan relevante, tan es así que la gran nota, vea que estaba enfermo. Si eso todo el mundo lo sabe, es de dominio público. Y otras cosas sin trascendencia. Por ejemplo, esto de Culiacán, allá parece de que yo di la orden, pero si eso ya lo había dicho. Y el ejército intentó mejorar su imagen después de ese operativo. Pues sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que tener cada vez mejor imagen pública.
Bueno, lo importante para él es la imagen pública, no lo que está sucediendo. Lo que no entiende nomás es que la información le da más una mejor imagen, le ayuda, pero bueno, digo. Oye, yo me acuerdo hace, ya varias semanas que un día dijo que de qué había servido el IFAI, ¿te acuerdas? Que ahora es el INAI, que es el Instituto de la Transparencia, le llama. De acceso a la información pública. Es un derecho reconocido por la Constitución, internacionalmente reconocido en los derechos humanos, etcétera. Y dijo, ¿y para qué lo hicieron? Porque además fue en tiempos de Fox. Claro. ¿Y para qué lo hicieron? De nada sirvió. Ahí está. Entonces, a él le gusta ocultar, ¿no? Lo hemos hablado a lo largo de todo este programa. La verdad es que fue muy buena elección porque esta vez la elegiste tú, el clásico. Pero pues no le gusta. Y otra cosa, recordemos que cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, el primero que, ¿cómo se dice? Que escondió la información, ¿cómo se distingue el término legal? Que guardó reservó la información, sobre los segundos pisos, cuánto había costado, cuánto había sido el presupuesto final, lo reservó, porque no nos quiso decir a los capitalinos en cuánto había salido el capricho de hacer el segundo piso, que era un tramo súper pequeñito, en cambio de darle servicio o de hacer obras más extensas en el metro. Que ahí uno de los principales ingenieros diseñadores de todo esto fue el señor Riobó, esposo de la hoy ministra todavía, Yasmín Esquivel. Pero fíjate, nada más para dar contexto, el presidente ha mencionado que la transparencia es la regla de oro de la democracia 54 veces. Cuando le gusta, mete ese tema y lo repite. No tanto como otras cosas, cierto, pero lo ha mencionado. Y que la vida pública debe ser cada vez más pública, según él, 89 veces. Todo el tiempo que se le presentan situaciones como esta, en la que trata de ocultar información, él dice que no, que dan a conocer todo y que se va a dar a conocer todo. Pero los periodistas que buscan información saben que se enfrentan a información reservada o, más fácil, que no existe. La respuesta más común es, pues no, lo pides a las diferentes dependencias, quienes están acostumbrados a ejercer este derecho, hay un camino administrativo que hay que seguir, incluso legal, se encuentran con que una y otra vez les dicen que esa información no existe, que vayan y consulten a otro lado. De hecho, yo te diría, una gran parte de las afirmaciones del presidente, que van, por cierto, al 30 de noviembre, 101,155 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Es un promedio de 95 por conferencia. Las conferencias duran 115 minutos. Entonces, imagínate. Todo esto se da en buena medida porque son afirmaciones que cuando se busca el sustento de lo que está diciendo el presidente, simplemente cuando se lo piden, el equipo del presidente o las oficinas de gobierno a la que le pidan dicen, no tenemos esa información, no existe. Es decir, es una invención del presidente espontánea que se la suelta ahí a media conferencia y no hay cosa que lo sustente. Entonces se mezclan por dos vías esta falta de transparencia. Una, porque el presidente puede estar inventando la gran mayoría de lo que está diciendo. O dos, que existe información, pero que el presidente no la está dando a conocer. Y no la está dando a conocer porque pues, puede haber cosas que no le convengan. Y esta forma de esconderlo es hacer como que no existe o de plano reservarla. Y además este pretexto de seguridad nacional, ¿te acuerdas? No quiero cambiar radicalmente de tema, pero les pongo un ejemplo. Hace también unas semanas le pidieron presupuesto sobre un tramo del Tren Maya y reservó la información igual de presupuesto y qué estaba pasando con las tierras alrededor por seguridad nacional. Entonces, el pretexto de decir es que por seguridad nacional no les podemos decir, que lea muy bien cuál es la definición, porque pues, la verdad es que parecería más un pretexto político, porque realmente no es una cosa de seguridad nacional. Y la última, yo te diría, la relación de lo que acabas de decir sobre seguridad nacional tiene una intención muy clara. Para que las obras más importantes del presidente no sean cuestionadas y no tengan de alguna forma amenazas legales de amparos o de interrupciones en el desarrollo de ellas, el presidente manda la responsabilidad o el encargo administrativo al ejército. Y entonces, al tenerlo el ejército, se consideran en buena medida como seguridad nacional y es así como el presidente puede también ocultar información. Entonces, uno, porque son invenciones. Dos, porque las tiene y no quiere que las sepan y entonces dice que no existen.
la reserva, o 3, porque dice que son seguridad nacional. Y en todo caso, pues la vida pública no es cada vez más pública. Yo te diría que incluso en términos de transparencia, este debe ser uno de los gobiernos más opacos de los que haya memoria reciente, especialmente cuando vemos este tipo de acciones del presidente. Bueno, y sin duda, porque todos nos llena de pretextos. Hablamos de que no sabíamos qué le estaba pasando al fiscal de la República, claro. No sabíamos qué está pasando en el metro, no. en este sabotaje, no sabíamos qué pasó con los militares y no sabíamos tampoco, pues al final, si la vida es más pública o no, y mucho menos también, perdón, me estaba brincando el tema de Ciro Gómez Leiva. Entonces, en todo nuestro programa del día de hoy vemos que no hay información pública y que la vida pública no es cada vez más pública. No, más bien es una cuestión de afirmaciones que no se pueden probar o falsas y que pues sabemos ahí que el presidente a eso dedica todas las mañanas desde Palacio Nacional. Y te voy a decir una cosa más, mientras menos información pública hay más posibilidad de esta tiranía. Y de especulación. Y entonces el presidente se va a seguir enojando, se va a enojar más. Bueno, no nos importa mucho que se enoje. Está en su propio beneficio que sea transparente. Pero bueno, otra vez, otro consejo gratuito que le damos al presidente. Sí. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Te agradezco que hayas estado aquí y que hayamos podido platicar estos temas del presidente y el ridículo de sus afirmaciones en la conferencia. Se me hace muy larga la semana, pero bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Que estés muy bien, Luis. Igualmente. Hasta luego. Gracias.